Buenos días, chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Les saluda su maestra Amanda Carranza, bienvenidos, ¿verdad? Pues a una clase, ¿verdad? Donde vamos a aprender algo nuevo durante esta semana, ¿verdad? Vamos a estar trabajando en este tema. Y pues sin más preámbulos, pues vamos a iniciar con el tema que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Y se titula Género lírico, épico y dramático, ¿verdad? Que estos son géneros de la literatura, ¿verdad? Entonces, yo sé que usted se ha de estar preguntando a mí, pero hay otros géneros literarios también. Bueno, según la historia, chicos, han habido, ¿verdad?, varias clasificaciones de los géneros literarios, ¿verdad? Por lo que no se puede determinar una categorización, ¿verdad?, de todas las obras siguiendo, ¿verdad?, un criterio común. Entonces, en la literatura a estos tres géneros, lírico, épico y dramático, ¿verdad?, se le conoce como géneros literarios eh, pues clásicos, ¿verdad? Entonces la retórica los ha clasificado así, en estos tres grupos importantes que son los que vamos a estar estudiando y conociendo un poquito más. Entonces, para iniciar, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el género lírico, que es un género literario. Pero antes de iniciar con el género lírico, obviamente, vamos, ¿verdad?, a analizar un poquito o a despejar las dudas que son los géneros literarios o qué es un género literario, ¿verdad? Pues un género literario, ¿verdad?, es un sistema de clasificación, obviamente, de obras literarias, ¿verdad? Que eso va a ir de acuerdo a criterios, ya sean semánticos, sintácticos, fonológicos, discursivos, formales, contextuales y situacionales. Por eso le hablaba yo, ¿verdad?, que los géneros literarios no tienen una clasificación, ¿verdad?, así una sola, sino que tienen varias clasificaciones los géneros literarios, ¿verdad? Entonces no podemos, como les expliqué al inicio, categorizar, ¿verdad?, todas las obras en una sola, en un solo género, ¿verdad? Una sola clasificación. Entonces, por lo tanto, vamos a decir nosotros que estos tres géneros, lírico, épico y dramático, ¿verdad?, son géneros literarios clásicos, ¿verdad? Que cuando hablamos del género épico estamos hablando también del género narrativo, y cuando hablamos del género dramático también se le conoce como género teatral. Entonces, para que tengamos en cuenta, ¿verdad?, que si llegamos a encontrarnos como género teatral, entonces está correcto porque está hablando del género dramático. Y si lo llegamos a encontrar como género narrativo, está correcto porque estamos hablando de un género épico. Entonces, para que tomemos en cuenta eso, por si en algún momento se llega a encontrar algún tipo de información. Entonces, ahora que ya sabemos que es un género literario, ¿verdad? Que ya sabemos que es un sistema donde nos permite clasificar, obviamente, las obras literarias, ¿verdad?, según los criterios que se den en la literatura. Ahora bien, ahora sí iniciamos con el género lírico. ¿Qué es el género lírico? Pues el género lírico, chicos, yo creo que ustedes al escuchar lírica, ¿verdad?, o lírico, se les viene algo a sus mentes, ¿verdad? El género lírico pertenece a los géneros literarios clásicos, ¿verdad?, donde aquí el autor pretende, ¿verdad?, transmitir sentimientos, emociones o sensaciones, ya sea con respecto, ¿verdad?, a una persona o a un objeto en el cual el autor, ¿verdad?, se inspiró. ¿Sí? Entonces, la expresión que se utiliza en el género lírico básicamente es el poema, ¿verdad? Pero básicamente los textos líricos, ¿verdad?, están en forma de versos, ¿verdad? Entonces, pero también hay géneros líricos en prosa. Entonces, básicamente el género lírico, ¿verdad?, transmite sentimientos, emociones o sensaciones, ¿verdad?, con respecto a lo que el autor se pudo haber inspirado, persona, objeto, lugar, momento, ¿verdad? Entonces, y generalmente el género lírico, ¿verdad?, es una expresión de poema. Entonces, este género lírico, chicos, es un género que originariamente, ¿verdad?, se recitaba de forma cantada en la antigua Grecia, ¿verdad? Y bueno, lleva el nombre de lírico porque cuando se estaba recitando de forma cantada, entonces esto iba acompañado, ¿verdad?, de música lira. Entonces, por eso se le llamó género lírico. Entonces, yo tengo un ejemplo ahí que es una poesía. Entonces, allí está hablando, ¿verdad?, que eres la más bella entre las bellas. Entonces, existen diferentes ejemplos
del género lírico. Yo tomé la poesía, pero existe el romance, ¿verdad? Que obviamente si hablamos de romance estamos hablando que va a ser algo recitado, orientado al amor, pero recuerde que es lírico porque siempre va recitado en forma cantada y siempre va a ir acompañado, ¿verdad?, de música lira. También está la balada, ¿verdad?, que la balada es una forma de expresar el canto cortesano. Eso se hacía ya a finales de la Edad Media. Entonces también la balada es un ejemplo de género lírico. Yo tengo un ejemplo de poesía. Hay muchos más ejemplos como el que le estoy mencionando. Está la poesía, el romance, la balada, también está la poesía lírica coral, ¿verdad? Que esta fue creada por los griegos y se representaba por un coro, ¿verdad? Y por lo general esta poesía lírica coral estaba en los teatros porque allí estaba el coro. Entonces este género lírico, ¿verdad?, de la poesía lírica coral, ¿verdad?, fue creado por los griegos. Entonces el género lírico, ¿verdad?, es muy sencillo de identificar porque usted va a ver que siempre está acompañada, o la poesía, el romance, la balada, la poesía lírica, ¿verdad?, va acompañada en forma de canto, se recita en forma de canto y va acompañada de música lira. Tenemos el género épico. Ok, en el género épico, chicos, este género, ¿verdad?, que también pertenece, ¿verdad?, al género literario clásico, ¿verdad?, y este es donde el autor, ¿verdad?, presenta de forma objetiva los hechos legendarios, o sea, aquellos, perdón, elementos imaginarios, ¿verdad?, que generalmente quieren hacerse pasar por verdadera o basada en la verdad. Entonces, el género épico, ¿verdad?, es donde el autor usa como expresión habitual la narración, ¿verdad?, aunque también se puede darse a través de una descripción o un diálogo. Pero básicamente el género épico, ¿verdad?, se hizo para que se pudiera relatar, ¿verdad?, o narrar leyendas, hechos, por eso le menciono hechos legendarios, ¿verdad? O pueden también ser imaginarios, ¿verdad? Ambos se relacionaban, o eran verdaderos o eran ficticios, ¿verdad? Que se desarrollaban en un tiempo y en un espacio. Por eso se dice que el autor, ¿verdad?, usa como expresión básica la narración en el épico. Y recordemos que en el lírico la expresión formal, ¿verdad?, que se utilizaba es la poesía, y en el género épico es la narración. Entonces yo tengo unos ejemplos como la Ilíada, no sé si ustedes ya lo leyeron, la Odisea, la Eneida, la Farsalia, ahí están sus autores, ¿verdad? Estas son obras literarias, ¿verdad?, muy leídas, que han marcado, ¿verdad?, en la literatura mucha historia. ¿Por qué? Porque cada una de ellas, chicos, presenta acontecimientos, ¿verdad?, o batallas de héroes que se dieron, por decirlo así, ¿verdad? Entonces el género épico narra obras, ¿verdad?, en donde sucedieron hazañas, ¿verdad? Como por decir otro ejemplo, en una epopeya, ¿verdad? Que ya sabemos nosotros que la epopeya, ¿verdad?, es un poema largo que está destinado al campo. Entonces aquí en las epopeyas se narran básicamente acciones bélicas, ¿verdad? Guerras y esas cosas. Por ejemplo, el cantar de gestas, no sé si han oído hablar sobre eso. El cantar de gestas es un poema épico, ¿verdad?, de la edad medieval, ¿verdad?, en donde en este poema se exaltan las hazañas de héroes locales. Entonces, por eso el género épico se basa en la narración, porque lo que narra, ¿verdad?, son hechos que sucedieron de héroes, ¿verdad?, hechos que sucedieron en los pueblos, de héroes, de personas que hicieron hazañas, ¿verdad?, de batallas, ¿verdad?, o acontecimientos que sucedieron, ¿verdad?, en esa época, por decirlo así. Entonces, por eso su expresión habitual siempre va a ser la narración, o en algunos casos, ¿verdad?, se convierte en una descripción o en un diálogo. Entonces, también es muy fácil identificar el género épico. Y por último, pues tenemos el género dramático, ¿verdad?, que es dramático o suele llamarse también drama, ¿verdad?, porque son aquellas obras en donde se incluyen elementos, ¿verdad?, donde hay un final trágico, ¿verdad? Pero también algunas obras hacen referencias, ¿verdad?, a obras cómicas.
¿verdad? Entonces se incluye la tragedia y se incluye la comedia. Entonces, como su nombre lo dice, ¿verdad? El género dramático o teatral, que también le podemos llamar así, es cuando en aquellas obras se narra un final trágico. O puede haber comedia, pero también hay un final trágico. Entonces, el drama se divide según la literatura, ¿verdad? En géneros realistas y géneros no realistas, ¿verdad? Que en los géneros realistas pues queda la tragedia, ¿verdad? Y la comedia que ya existen. Y los no realistas pues su nombre lo dice, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Otelo de William Shakespeare, que es uno de los ejemplos que yo tengo como una tragedia, ¿verdad? En donde Otelo es un moro al servicio de la República de Venecia, ¿verdad? Que queda envuelto en una intrigada como consecuencia de su amor a Desdémona, su esposa. Luego Yago, su alférez, es quien arrastra al protagonista a la desdicha. Entonces, con ese pequeño párrafo yo me puedo dar cuenta, ¿verdad?, que la historia termina en una tragedia. Ahí lo dice, en una desdicha, ¿verdad? Entonces, por eso es género dramático, que también usted lo puede identificar fácilmente. Entonces, en el género dramático se incluye la comedia, la tragedia, ¿verdad? Y también algunas veces se incluye el teatro musical. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, chicos, estos tres géneros, porque yo sé que usted se va a hacer la pregunta, Miss, pero hay muchos géneros dramáticos, perdón, literarios. Entonces, a estos tres, como le expliqué al inicio, les vamos a llamar géneros literarios clásicos, ¿verdad? Que es donde aprendemos a identificar tipos de obras literarias, ¿verdad? Ya sea lírico, épico y dramático. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí, ¿verdad? Vamos a estar haciendo, pues practicando sobre los tipos de género. Siempre esté pendiente, chicos, de la plataforma. Cualquier duda o pregunta que tengan sobre el tema, pues no dude pues en escribirme. Que tengan un bonito día y nos veremos la siguiente clase.